Nosotros, ¿qué tipo de funciones veníamos viendo, chicos? ¿Cómo eran las funciones que venimos estudiando? En R2. Ajá, pero aparte, solamente en R2 eran En R2. funciones reales. Sí. Nosotros teníamos funciones que estaban definidas de D, un subconjunto de Rn, y eso iba a R, ¿se acuerdan? Nosotros hemos visto funciones con variables reales, que eso lo podíamos definir después en R2, en R3 o en Rn, pero nosotros hemos trabajado con funciones reales, donde el rango, yo siempre les insistí, es un subconjunto de R o R mismo, ¿sí? El valor es un número real. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son las funciones, o sea, vectoriales. Las funciones vectoriales las podemos definir en el plano o en el espacio. Una función de la forma R de t, fíjense que al usar la notación, fíjense cómo lo denotamos al R, eso es rayita que lleva nos indica de que es un vector. Es igual a f de t por i más g de t por j. Esa es la definición de la función vectorial en el plano. Y en el espacio sería R de t igual a f de t por el versor i más g de t por j por el versor j más h de t por el versor k. Estas funciones se llaman funciones vectoriales en el plano, esta, o bien en el espacio cuando tiene las tres componentes, donde las funciones f, g y h son funciones del parámetro t con valores reales. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de una función vectorial, o simplemente es una función, bueno, el dominio en ese caso va a ser un conjunto de números reales y el rango es un conjunto de vectores. Es un conjunto de vectores. F, G y H se llaman funciones componentes. Cada una de esas funciones componentes son funciones reales. Miren, les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo para que vean. R de t va a ser igual, puede ser 2 elevado a la t, versor i, más logaritmo neperiano de t, versor j, esa sería más, le pongamos t cuadrado sobre 3, versor k, ¿sí? Entonces ahí ustedes están en presencia de una función vectorial en el espacio, donde las funciones componentes en este caso sería f de t igual a 2 elevado a la t. La función g de t, la otra componente, es logaritmo neperiano de t, y la función h de t, t al cuadrado, sobre 3. Si ustedes se fijan, cada una de las funciones componentes son funciones reales que dependen del parámetro t. Esta es f, esta es g y esta es h. Otra forma que también lo pueden tener, a esa r de t, la pueden tener escrito así también. Otra forma de escribir un vector, o sea, esta función vectorial 2 a la t, coma, logaritmo neperiano de t, coma, t al cubo, t cuadrado sobre 3. Es otra forma, sin los versores. Es otra notación, que eso lo tienen que haber visto en álgebra, ¿o no? ¿Lo vieron en álgebra? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando ustedes particularizan, una vez que determinamos el dominio, nosotros podemos calcular un valor de la función en un determinado valor de t, y lo que obtenemos como resultado es un vector, a diferencia de las funciones reales que ustedes obtenían un valor en R. En cambio acá el rango, lo que van a obtener es un conjunto de vectores. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver cómo sacamos el dominio. ¿Cómo sacamos el dominio de una función vectorial?
Para el dominio de la función vectorial R de t se considera la intersección de los dominios de las funciones componentes. Entonces, yo no les voy a desarrollar los ejemplos que tienen ahí, sino que ustedes eso los pueden mirar y les voy a considerar otro ejemplo. Voy a tomar otro ejemplo, ¿sí? Para que determinemos el dominio. Entonces, ustedes tienen la función vectorial R de t igual logaritmo neperiano de t, raíz cuadrada de 1 menos t, t cuadrado. Esto recuerden que también les pueden dar así, ustedes tienen que identificarlo. Esto es logaritmo neperiano de t versor i más raíz cuadrada de 1 menos t versor j más t cuadrado versor k. Entonces ahí son distintas formas de denotarlo al vector, ¿sí? A esa función vectorial. ¿Es una función vectorial? Pregunto. ¿En el plano o en el espacio? El ejemplo que estoy dando. En el espacio. En el espacio. Bueno, entonces, esta es nuestra f de t. Entonces, nuestra f de t es logaritmo neperiano de t. ¿Cuál es el dominio del logaritmo neperiano? ¿Cuál es el dominio de f? Que t sea mayor a 0. Entonces sería de 0 a infinito. ¿Vamos? Que t sea mayor que 0, tal cual dijo el compañero. G de t, la segunda función componente, es raíz cuadrada de 1 menos t. ¿Cuál es el dominio de esa función g? ¿Que t sea diferente de 1? No. No, De 0 a infinito los tomando el valores. 0. ¿0 infinito? Desde menos infinito a 1. Ajá. ¿Y cómo he sacado desde menos infinito a 1? Contame. Sí me gusta la respuesta que me has dado, pero quiero que me expliques un poquito para que también tus compañeros te Porque entiendan. cualquier otro valor se quedaría la raíz negativa, profe, y Claro, eso es verdad. no. Quedaría raíz negativa. Claro, porque 1 menos t, para que esté definido, como está bajo el signo de una raíz, tiene que ser una cantidad mayor o igual que 0, para que esté bien definido. Y entonces nos queda 1 mayor o igual que t. O lo que es lo mismo, esto es lo mismo, decir t menor o igual que 1. Entonces, por eso el compañero me dijo, desde menos infinito hasta 1. ¿Bien? Por eso es que sale así el dominio. Bien, y h de t, la otra componente, este era g, este es h. Es una función polinómica, que es t cuadrado. ¿Cuál es el dominio de h? Es r, ¿no es así? Los reales. Bueno, entonces, para sacar el dominio de r, lo vamos a escribir acá, es la intersección del dominio de las funciones componentes. El dominio de f intersectado con el dominio de g, intersectado con el dominio de h. ¿Estamos? ¿Y qué nos va a dar si nosotros intersectamos? Estos son intervalos. El intervalo 0 infinito, menos infinito 1 y los reales. ¿Qué les va a dar? Saben trabajar con intervalos, ¿no? Sí. ¿Qué les da? De 0 a 1. Abierto en 0, cerrado en 1. Entonces, el parámetro t, para que esté definida la función vectorial, tiene que tomar un valor que esté en el intervalo 0, 1. Es un semiabierto o un semicerrado. Y de esa manera sacamos el dominio de la función vectorial. ¿Alguna duda? ¿Cómo lo hemos obtenido? No, profe. Bien, entonces ustedes tengan en cuenta que cuando tienen una función vectorial, entonces yo puedo calcular, por ejemplo, miren, ya que estamos, podríamos calcular R de un medio. R de un medio. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente reemplazar el parámetro t por un medio. Y el un medio está en el intervalo 0, 1. ¿No es así? O inclusive podría haber tomado Sí. 1 también. Bueno, entonces cuando nosotros lo reemplazamos, esto nos da logaritmo neperiano de un medio, versor i, más
la raíz cuadrada de 1 menos 1/2, me queda raíz cuadrada de 1/2, versor J, más 1/2 al cuadrado, que es 1/4, versor K. Y entonces ustedes, si se fijan, que obtenemos un vector. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia con las funciones a las cuales nosotros veníamos trabajando. Nosotros veníamos trabajando con funciones reales. El rango era un subconjunto de R. En cambio ahora nosotros, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener vectores. ¿Sí? Es un conjunto de vectores el rango. ¿Alguna duda? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿puedo mover la pantalla? ¿Copiaron? Sí. Perfecto. Porque es diferente. Si ustedes se fijan, acá también tienen otros dos ejemplos, el apartado A y B, A, B y C, y tienen, en el ejemplo A, y lo tienen desarrollado, ¿sí? Tienen desarrollado cómo obtener el dominio de esa función vectorial. Pero yo digo, bueno, voy a hacer otro ejemplo. Cuando nosotros vamos a representar gráficamente esas funciones vectoriales, en realidad lo que nos van a dar su representación gráfica es una curva, ya sea en el plano o en el espacio. ¿Sí? Esa curva, esa función vectorial nos va a dar una curva en el plano o en el espacio. Sean f y g funciones continuas en un intervalo i, el conjunto de pares ordenados f de t, g de t, es lo que se denomina la curva plana C. Bueno, las ecuaciones, o sea, x igual a f de t e y igual a g de t son lo que se llaman ecuaciones uniparamétricas de C. ¿Por qué se llaman uniparamétricas? Porque dependen de un único parámetro que es t. ¿Sí? Por eso se llaman uniparamétricas. Entonces, si nosotros representamos gráficamente una función vectorial, va a representar, acá tienen el dibujito, una curva, ya sea en el plano o en el espacio. Y ustedes, si se fijan, esa curva se ve que tiene acá una flechita. ¿Ven la flechita esa? Eso es lo que nos indica cuál es la orientación de la curva. La orientación de la curva está dada en el sentido, en la dirección de los valores crecientes del parámetro t. A medida que van tomando, o sea, a medida que el t crece, eso es lo que me va a indicar cómo es la orientación de la curva. ¿Sí? Ya van a ver que nosotros, mediante funciones vectoriales, vamos a representar distintas curvas. Cuando nosotros representemos, bueno, pueden ser algunas, qué sé yo, puede ser un círculo, la orientación puede ser en el sentido horario o en el sentido antihorario, depende de cómo esté definida la función. ¿Estamos? Bueno, entonces tengan en cuenta que la orientación de esa curva, la orientación es, digamos, en función de la dirección de los valores crecientes del parámetro t. Por eso tiene ahí la flechita. ¿Vamos? Por eso tiene esa flechita. Bien. Sigamos. Nosotros, cuando teníamos las funciones reales, nosotros hemos visto que podíamos operar con esas funciones. ¿Qué operaciones podíamos realizar con las funciones reales? ¿Qué operación? ¿Se acuerdan? Suma, Suma, resta, resta. multiplicación, división. Ajá, teníamos el álgebra de funciones. Podíamos Sí. sumarlas, podíamos restarlas, podíamos multiplicarlas en forma escalar, o sea, en forma algebraica, sí. Pero ahora ustedes tengan en cuenta, podríamos tener un cociente siempre y cuando el denominador no se nos anule. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Ustedes tengan en cuenta que acá cuando nosotros definimos las funciones vectoriales, o sea, son vectores. Acá tienen la función vectorial R y la función B. ¿Qué operaciones podían realizar con vectores de álgebra? La suma, la resta. ¿Sí? La suman, ustedes fíjense en que cuando suman componente a componente, o sea, los versores que corresponden con I, los versores que corresponden de J, ¿ven? Lo mismo para la resta. ¿Qué Y más podían hacer? la multiplicación por un escalar. La multiplicación por un escalar. ¿Qué más? ¿Había alguna otra operación? ¿Y la multiplicación entre vectores se lo puede considerar?
¿No se acuerdan de alguna otra operación cuando tenían vectores? Producto vectorial. ¿Cómo? Algo estoy escuchando, pero pasa que se le corta al compañero. Producto vectorial. Producto escalar y producto vectorial, ¿no se acuerdan de eso? Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces todas, por supuesto, siempre y cuando estén definidas las operaciones, ¿no? Siempre y cuando lo podamos realizar. Bueno, con estas funciones, nosotros vamos a poder calcular el límite, vamos a poder analizar la continuidad, vamos a poder calcular sus derivadas, calcular una integral indefinida, una integral definida, y tienen varias aplicaciones, ¿sí? Y así como también tiene una interpretación geométrica la derivada. Bueno, ¿cómo calculamos el límite de una función vectorial? Bueno, sea R una función vectorial tal que R es igual a f de t por i más g de t versor j. Entonces, por definición, el límite de t tendiendo a de la función vectorial R de t es igual al límite de t tendiendo a de f de t versor i más el límite de t tendiendo a de g de t versor j. ¿Qué me dice la definición? ¿Calculan el límite de quién? Cuando calculan el límite. Cada una de las funciones componentes. Exactamente, el límite de cada una de las funciones componentes, siempre y cuando, que es lo que aclara ahí, existan los límites de las funciones f y g cuando t tiende a A. Si ese es el caso cuando la función está definida en el plano, y si está definida en el espacio, vamos a agregar una tercera componente. Sea R de t una función vectorial tal que R de t es igual a f de t versor i más g de t versor j más h de t versor k. Entonces el límite cuando t tiende a de R de t es igual al límite de t tendiendo a de f de t versor i más el límite de t tendiendo a de g de t versor j, más el límite de t tendiendo a de h de t versor k, siempre y cuando existan los límites de las funciones f, g y h. Esa es la definición. Entonces, si nosotros tenemos que calcular el límite de una función vectorial, lo que vamos a hacer es calcular el límite de cada una de sus funciones componentes. Aquí, si ustedes se fijan, ya les voy a dar ahora un ejemplo. Si ustedes se fijan, y no lo tomamos ya, no lo estamos tomando, acá van a tener, lo que tienen acá es la definición rigurosa, la definición epsilon delta. Pero nosotros no la tomamos, trabajamos con esta definición, ¿sí? Entonces a esa yo lo que les diría, la recuadran, porque si les piden la definición, no les van a pedir la definición rigurosa epsilon delta, sino que les van a pedir esta definición. ¿Vamos? Entonces yo por eso a veces les recuadro para que ustedes se acuerden. Un ejemplo. Miren, un ejemplo. Por ejemplo, le pueden decir, calcule el límite de, y ahí les pongo el ejemplo, ya que estamos con límite, calcule el límite de t tendiendo a 2, de la función vectorial r de t, donde r de t, esa función vectorial, es t versor i más t cuadrado menos 4 sobre t cuadrado menos 2t versor j más 1 sobre t versor k. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos para calcular? Nosotros queremos calcular el límite de t tendiendo a 2 de la función vectorial r de t. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual al límite, yo lo voy a hacer paso a paso, de t tendiendo a 2 de. Y ahí ponemos la función vectorial que nos han dado, más t cuadrado menos 4 sobre t cuadrado menos 2t versor j más 1 sobre t versor k. Bueno, ¿y esto a qué es igual, chicos? A la suma de cada uno de los límites. Ajá, ¿y por qué lo puedo hacer, Gaby? ¿Y por propiedad de límite? Y porque cada uno de ellos
existe. Sí, esto es por definición en realidad, pero porque cada uno de esos límites sé que existen. ¿Vamos? Bien. Entonces me queda t cuadrado menos 4 sobre t cuadrado menos 2t versor j más el límite de t tendiendo a 2 de 1 sobre t versor k. Bueno, ¿cuánto me da el primer límite? De la función f. ¿Cuánto me da? 2. 2 por el versor i. Bien. ¿Cuánto me da el otro límite? ¿Es t cuadrado menos 2t en el denominador? Bien, entonces tomo límite de t tendiendo a 2. Sí, t cuadrado menos 2t. Ah, bien, bien. Lleva ese 0, profe, 0 sobre 0. 0 Cero sobre Sí, pero ¿qué pueden hacer ahí ustedes? O podemos sacar factor común y Factor arriba común, hace T. diferencia al cuadrado. Perfecto, t menos 2, t más 2. Sobre, sacan factor común t y acá me queda t menos 2. Claro, porque si no tengo una indeterminación, ¿no es así? Por el versor j. Más, y el otro límite, ¿cuánto me da? 2, medio. profe. Medio. Un medio de t, perfecto. Medio, perdón, versor k. Bueno, entonces ese límite, si ustedes se fijan, se me va la indeterminación, ¿o no? Sí. ¿Y cuánto me queda? 2, profe. 2. 2i más 2j más un medio de k. Entonces ustedes, si se fijan, que obtienen un vector. ¿Sí? Voy a buscar el cargador de la máquina, que se me está quedando ahí sin batería, y ya retomamos. ¿Sí? Aprovechen y copien. Seguí. Bueno, lo que yo les decía, la definición rigurosa no se toma. ¿Sí? Propiedades de los límites. Estas propiedades, si ustedes se fijan, están enunciadas como teoremas. Son teoremas. Sean U y V funciones vectoriales que tienen límites cuando t tiende a A y sea C una constante. Entonces, el límite de t tendiendo a de la función vectorial U más la función vectorial B es igual al límite, es igual a la suma de los límites de cada una de esas funciones vectoriales. Si tienen una constante, ¿qué pasa con esa constante? La pueden sacar, ¿no? Y ustedes fíjense en acá, ese punto, ¿qué me está indicando? ¿Qué operación es ahí? Dice límite de t tendiendo a de u de t por b de t. ¿Qué producto es ese? Producto vectorial. No. ¿Producto escalar sería? Es producto escalar. Perfecto, es el producto escalar. ¿Se acuerdan cómo el producto escalar? ¿Sí o no? Me imagino que sí. Da Bueno, el resultado Era- del número. Da el resultado. sí, exactamente. Se hace el producto de componente a componente y se la suma. Sí, así es. Y en este caso, cuando tienen la X o tienen la cruz, ahí se ha cortado, pero es el límite de t tendiendo a Productos vectoriales. vectorial b de t, sí. Sí, sí. Fíjense, esto va a ser el límite de t tendiendo a, ahí se ha cortado, chicos, de t tendiendo a, de u de t vectorial, el límite de t tendiendo a, del vector b de t, de la función vectorial. Estas propiedades todas tienen demostración y queda para ustedes estudiarlas la demostración, porque son bastante sencillas, chicos, bastante sencillas, o sea, no van a tener dificultad a la hora de estudiarlas. ¿Estamos? Esa, porque la clase de hoy es un poco larga, si no, no vamos a llegar. Es bastante lo que hay que ver. Están todas demostradas. Entonces, después ustedes pueden recurrir al archivo, que ya me imagino que lo han descargado al PDF del aula virtual, y están demostradas. Lo que sí me interesa es esta propiedad, este teorema, y después les voy a dar un ejemplito. ¿Cómo se define la continuidad? Una función vectorial R se dice que es continua en el punto t igual a A, si y solo si el límite de t tendiendo a de R de t es igual a R de A, es igual al valor de la función vectorial en A, en t igual a A.
decimos que la función vectorial es continua en un intervalo y si es continua en todos los puntos de ese intervalo. ¿Estamos? Entonces, es continua si el límite de t tendiendo a de r de t es igual a r de a. Este teorema, que estoy por enunciar ahora, es un teorema que se lo toma mucho en los finales. Entonces, es un teorema que hay que estudiar. Vamos, yo les voy indicando lo que sí o sí, no sé si se dan cuenta, lo que sí o sí es como que lo tienen que saber para el final. Bueno, ¿qué dice el teorema? Sea f una función vectorial r continua en el punto dado por t igual a a. Sí, solo sí, sus funciones componentes son continuas en a. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Miren, ¿qué nos dice el teorema? Teorema. Lo que a nosotros nos dice, sea r, una función vectorial. No me dice si, cuando nosotros hablamos de la función vectorial, puede estar definida en el plano o en el espacio. R es continua en t igual a a, si y solo si, tiene un doble sentido, si y solo si, sus funciones componentes, sus funciones componentes son continuas en t igual a. ¿Sí? Entonces, esto, para hacer la demostración, tiene dos sentidos, porque esto es un sí, solo sí. Si bien la demostración está hecha, pero nos sugiere la profesora que siempre le hagamos esta demostración. Que esta demostración de este teorema es un teorema que se lo toma mucho, ¿sí? En el final. En este sentido, ¿cómo sería el enunciado del teorema? El teorema dice, R es continua en t igual a a, entonces sus funciones componentes son continuas en t igual a. Bueno, lo primero que vamos a hacer, o sea, ¿cuál es la hipótesis, chicos? Pregunto, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? F es continua en t igual a R. R. Bueno, entonces nosotros vamos a definir R. La demostración está definida está dada en el plano. Sea R igual a f de t versor i más g de t versor j. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos por hipótesis de que R es continua en t igual a a. ¿Sí? Entonces, por definición de continuidad, el límite de t tendiendo a de r de t es igual a r de a. Eso es por definición de continuidad, porque nosotros sabemos que esa función vectorial es continua. ¿Estamos hasta ahí? Por definición de límite, el límite de t tendiendo a de la función vectorial es igual al límite de t tendiendo a de f de t versor i más el límite de t tendiendo a
de la función g de t. ¿No es así? Era el límite de cada una de esas funciones componentes, porque existía el límite de cada una de esas funciones componentes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, y por ser R continua en A, el límite de t tendiendo a de R de t es igual a f de A versor I más g de A versor J. ¿Estamos hasta ahí? Por igualdad, si ustedes si quieren le llamamos a esta igualdad, le llamamos 1 y a esta le llamamos 2. Si ustedes se fijan, ¿qué tienen? En 1 tienen un vector y en 2 tienen otro vector. Entonces, por igualdad de vectores, entonces ahí ustedes están comparando 1 y 2. Están comparando 1 y 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que el límite de t tendiendo a de f de t es igual a f de a. Y el límite de t tendiendo a de g de t es igual a g de a. ¿Y qué hemos demostrado ahí? Que f y g son continuas en A. Claro, por lo tanto, f y g son funciones continuas en A. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, demostremos, ¿puedo mover la pantalla? Espera un segundito. Dale, no hay problema. Nosotros hemos demostrado en este sentido. Nosotros dijimos, la función vectorial es continua en t igual a a, entonces sus funciones componentes son continuas en A. Ahora vamos a demostrar en el otro sentido. Las funciones componentes son continuas en A, entonces la función vectorial R es continua en A. ¿Sí? Porque es un sí, solo sí el teorema. Esto está demostrado, pero siempre nosotros preferimos volver a hacerle la demostración de este teorema. Porque por ahí es como que lo terminan de entender más. Bien, recuerden que para la demostración estamos considerando la función vectorial en el plano. En el espacio sería lo mismo, chicos. Solamente que hay que agregar una tercera función componente. ¿Estamos? ¿Está Gaby o no? Sí, profe. Ahora sí. Perfecto. Ahora demostremos en el otro sentido. Yo lo voy a hacer acá, en este sentido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuáles son las hipótesis? O sea, nosotros teníamos la función r de t, no se olviden que era una función que está vectorial, pero en el plano, ¿no? La estamos demostrando. Nosotros, ¿qué decíamos? F y G, funciones continuas en A. Entonces, R es continua, es lo que vamos a demostrar, en t igual a. Bueno, por hipótesis, F y G son continuas en A. Entonces, por definición de continuidad, el límite de t tendiendo a de f de t es igual a f de a.
y el límite, ahí si quiere poner y el límite de t tendiendo a de la función g de t es igual a g de a. ¿Sí? Por definición de continuidad. Ahora, por definición de límite de la función vectorial, el límite de t tendiendo a de r de t es igual al límite de t tendiendo a de f de t versor i más el límite de t tendiendo a de g de t versor j. ¿Y esos límites existen? ¿Esos límites existen? ¿Cada uno de ellos existen? ¿De las funciones componentes? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque son funciones continuas. Entonces esto es f de a versor i más g de a versor j. ¿Por qué? Porque f y g son funciones continuas, por hipótesis. Y esto no es otra cosa que r de a, por cómo estaba definida la función vectorial. Entonces acaban de probar que el límite de t tendiendo a de la función vectorial r de t es igual a r de a. Y entonces, ¿qué acaban de probar? ¿Qué acaban de probar? Si el límite de... ¿no? Que los ¿Qué eres? límites- Si el límite de t tendiendo a de r de t es igual a r de a. ¿Qué eres? que eres continua. Claro que r es continua en t igual a por definición de continuidad. Exactamente. ¿Bien? Y ahí queda demostrado el teorema. Este es un teorema que se toma mucho en los finales. Bueno, a ver, hagamos un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito cuando ustedes me den el OK. Si ustedes me dan el OK, yo muevo la pantalla. Mueve, profe, Sí, ya profe, después sí. copio el now del OneNote. Perfecto, y esto se actúa. Escúchame, ¿le ha llegado bien el OneNote que les compartí? ¿Lo pueden ver bien? Sí, profe. Bien, lo ven así como lo veo yo, digamos que tienen las secciones y solo que no lo pueden editar. Pueden verlo nada más. Bueno, un ejemplo, antes de que pasemos a derivadas. Un ejemplo. Por ejemplo, les dicen analizar la continuidad de, o discutir la continuidad, como quieran, la continuidad en t igual a 3 y t igual a 0. Bueno, ¿de quién? De la función vectorial r de t igual a 2 por e elevado a la menos t versor i más e a la menos t versor j más logaritmo neperiano de t menos 1 versor k. Bueno, ¿qué hacemos para analizar la continuidad en t igual a 3? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacer? ¿Reemplazamos? Tienen que calcular qué decía, cómo decía la Hay que definición. calcular que El si existe la función en límite, T, no, directamente vamos al límite. El límite de t tendiendo a 3 de la función vectorial r de t. Bueno, ¿y eso aquí es igual? ¿R de A, profe? Sí. ¿Le va a dar igual o no? Esto, ustedes díctenme. Pero igual a 3. ¿A qué? ¿Cómo? Igual a 3, el límite es
Sí, pero yo, o sea, ¿podrían ya dictarme el resultado o no? ¿Se animan? La función exponencial, cada una de esta no tengo en cuenta, esta es la F, esta es la G y esta es la H. ¿Qué van a poner? A ver, ¿qué pondrían? Yo ya no quiero 2 calcular por líneas. e ¿Sí? elevado a la menos 3. Eso, perfecto. Versor Versor I, i más sí, e más, elevado a la menos sí, 3. Versor j. sí, Más sí, logaritmo de 3 menos 1 sería 2. quedó, ajá. Versor k. Versor, claro, K. porque cada una de esas funciones componente, f, g y h, ¿tiene algún problema en t igual a 3? No. No, No, ninguno. ninguno. Y entonces lo que acaban de obtener ustedes es r de 3, chicos. O sea, están mostrando la continuidad de esa función vectorial en t igual a 3. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hacemos en t igual a 0? A ver, los quiero escuchar. ¿Qué pasa cuando hacemos en t igual a 0? ¿Será continua? Sí. ¿Qué me dicen los demás? El logaritmo va a tener problemas, el logaritmo natural. Sí, el logaritmo. Claro, Bueno. la h de t, que es esta, que en este caso es logaritmo de t menos 1, no está definida en t igual a 0. Y si no está definida, ¿por qué? Porque si ustedes sacan el dominio de esa función h, ¿quién es el dominio de esa función h? De 0 sin tomar a infinito. ¿Qué dicen los demás? Sí. Sí. Yo digo que no. No, sería desde De 1 uno, tomado, desde profe. 1 a infinito. Ya, porque t menos 1, el argumento de esa función logarítmica tiene que ser mayor que 0. Entonces, eso implica que el t tiene que ser mayor que 1. Entonces, eso implica que el dominio de esa función h, de la componente, esa va a ser desde 1 a infinito. Entonces, ¿Se me cortó en mí o ¿Se la cortó? profe? Sí. Sí, la profe. Sí, se cortó. La profe. hola chicos, ¿me escuchan? Estoy de nuevo. Sí. Yo estaba explicando re entusiasmada y veo que ya los había perdido. Va, en realidad yo me había desconectado del Zoom. Es problema de internet, parece, evidentemente. Bueno. Nos quedamos cuando estaba dando el dominio de 1 a infinito. Bueno. Entonces, el hecho de que yo digo que el dominio es de 1 a infinito, eso significa, por eso yo cuando digo no está definida en t igual a 0, eso significa
de que el 0 no pertenece al dominio. Por eso lo hice que sacaran el dominio. ¿Ven? No está en el dominio. Por lo que eso implica de que h no es continuo en t igual a 0. Y si una de las funciones componentes no es continua en t igual a 0, en t igual a a, entonces eso implica que la función vectorial R tampoco es continua en t igual a 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque si era continua, todas las funciones componentes lo tienen que ser. Y si hay una de ellas que ya no es continua, entonces no es continua la función vectorial. ¿Sí? Por eso está puesto a propósito los dos valores. ¿Sí? Porque justamente hemos dado un valor en t igual a 0 donde una de ellas no es continua, donde una de las funciones componentes no es continua. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Sí, sí se entendió, Bien. profe. Perfecto. ¿Puedo mover? Sí. Sí. Bien, muy bien. ¿Copiaron el ejemplito? Cualquier Sí. cosa queda en el OneNote, ahí queda grabado todo, así que... Bueno, ¿Profe? veamos cómo se... Sí, decime. Le hago una consulta. ¿Qué pasaría si una de las componentes Sí, no las funciones existe el límite, pero existe la función en t? ¿Se la puede salvar el límite? ¿O no hace falta en este No, tipo de función? nosotros definimos el límite, tiene que existir el límite en todas las funciones componentes. Si en una de ellas no existe, no es que vos la vas a poder redefinir. ¿A eso te referís? Claro, profe, para que sea discontinuo, evitable, digamos. No. Acá, por ejemplo, la función vectorial, vos fíjate que no hemos hablado en ningún momento de discontinuo evitable y no evitable. No, o es continuo o no es continuo. Ah, bueno, profe, ¿Estamos? gracias. Entonces, Sí, no, sí. acá no hablamos de redefinirla, no. Bien. Vamos a ver cómo calculamos la derivada de una función vectorial. La derivada de una función vectorial R de t se define como, y acá está la notación, la derivada respecto de t, del parámetro, igual a R' de t, se define como el límite del delta de t tendiendo a 0 de R de t más delta de t menos R de t sobre delta de t. Si este límite existe. ¿No les hace acordar a algo eso? ¿Nada? ¿De análisis 1? ¿Nada? Sí, era ¿Límite para fundamental? Es la definición, es como la la definición definición del límite, pero más simplificada. de derivada de cualquier función, ¿o no? De derivada, sí. Claro, que ustedes ponían el límite de delta de x tendiendo a 0, de f de x más delta de x. ¿Se acuerdan de eso? Solamente que ahora la función no es una función escalar, no es una función real, sino que es una función vectorial. Decimos que la función vectorial es derivable en un intervalo abierto y si existe R' de A para todo A perteneciente a ese intervalo abierto. ¿Sí? Bueno, veamos, esa es la definición. Veamos cómo lo vamos a calcular. En realidad, ¿cómo lo vamos a calcular? Si ustedes tienen una función vectorial definida en el plano R de t igual a f de ti más g de t versor j, donde f y g son derivables en t, entonces R' de t es igual a f' de t versor i más g' de t versor j. Y si esa función vectorial está definida en el espacio, f de t versor i más g de t versor j más h de t versor k, donde f, g y h, las funciones componentes, son derivables en t, entonces R' de t es igual a g' de t versor i más más g' de t por versor j más h' versor k. O sea, ¿qué le está diciendo el teorema este? Que la derivada de R es la suma de las derivadas. Claro que nosotros en realidad cuando derivamos la función vectorial, ¿qué tienen que hacer ustedes? Derivar cada una de las funciones componentes. ¿Sí?
Eso es lo que dice. Sí, como si fueran independientes, ¿no? Claro, porque cada una de ellas son funciones reales, cada una de ellas, ¿sí? Y entonces uno que va a ir haciendo, derivando cada una de las funciones componentes. Esta demostración yo se las voy a explicar, no la vamos a volver a reescribir, pero sí se la explico. ¿Qué dice? ¿Cuál es la hipótesis? La demostración para una función que está en el plano. Se le fijé funciones derivables y r de t igual a f de t versor i más g de t versor j. Bueno, nosotros ¿qué queremos demostrar? Que r' de t es igual a f' de t versor i más g' de t versor j. Bueno, de acuerdo a la definición de derivada, no se olviden que r' de t era igual al límite de delta de t tendiendo a 0 de r de t más delta de t menos r de t sobre delta de t. Eso es lo que dice la definición de derivada, cuando dice la definición 4.1. Entonces, pero no pierdan de vista que la función vectorial r de t es f de t versor i más g de t versor j. Entonces ahí cuando ustedes reemplazan r de t más delta de t, ¿sí? El primer término, en el límite ustedes ¿qué van a tener? F de t más delta de t versor i más g de t más delta de t versor j, que es lo que tienen reemplazado acá. ¿Ven? Eso es r de t más delta de t. Menos r de t, lo que tienen acá es r de t. Luego, ¿qué se hace? Se reacomoda algebraicamente. Tomamos versor i con versor i, versor j. Trabajamos algebraicamente. Como estos tienen los mismos versores, ¿qué nos queda? F de t más delta de t menos f de t, versor i, más g de t más delta de t menos g de t, versor j. ¿Sí? Como nosotros sabemos de que esas funciones son derivables, entonces sabemos que van a existir los límites. ¿Vamos? Entonces acá ustedes fíjense que separamos. Acá separamos. Tienen el mismo denominador, el delta de t, separamos. ¿Ven? Y luego, límite de una suma, la suma de los límites. ¿Por qué? Porque saben de que esas funciones son derivables y entonces que existen el límite. ¿Quién es el primer límite? Es f' de t. ¿Quién es el segundo límite? G' de t. Por definición de derivada. No es difícil la demostración. No sé, ¿qué opinan ustedes? Solo usamos las definiciones de límite, trabajo algebraico, la hipótesis de que las funciones son derivables. ¿Vamos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Alguna duda? No. Perfecto. No, profe. Bueno, veamos a ver un ejemplo. Miren, ya que está. Tienen la demostración de la 2i, o sea que es cuando está definida en el espacio. ¿Sí? También la tienen en la demostración. Hagamos un ejemplito. Miren, dice hallar la derivada de la función vectorial r de t igual a la raíz cuadrada de t cuadrado más 1 versor i más secante de t versor j. ¿Sí? No pierdan de vista que esta es la función componente f, esta es la función g. Bueno, ¿quién era r' de t? ¿Quién es r'? Es igual a f' de t versor i más g' de t versor j. Sí, este lo podemos llamar apartado A si quieren. Bueno, ¿quién es f'? Los escucho.
Un medio de t al cuadrado más 1. ¿Cómo? Un medio de t cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Ah, claro, porque ustedes como tienen esa raíz cuadrada, me dice 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Sí, me gusta. ¿Por cuánto? 2t. Por Por 2t. 2t. Entonces acá si quieren ponemos por 2t versori. Ya lo vamos a reacomodar. Más, perfecto. ¿Cuánto es la derivada de la secante? Secante por tangente, ¿no era? Sí, así es. Secante de t por tangente de t versor j. Entonces, r' de t nos ha quedado igual a, los dos se simplifican, sobre la raíz cuadrada de t cuadrado más 1 versor i más secante de t por tangente de t versor j. Y ya me fijo qué me dicen en el chat. Bueno, no hay problema, Miguel. ¿Qué tenés problema de internet vos, Miguel? Porque te ha costado conectarte un poquito, ¿puede ser? Bueno, y esa es la derivada. ¿Quieren que hagamos otro ejemplito? Sencillo. Este práctico es fácil, chicos. Es bastante fácil. Vamos al apartado B. En el apartado B tienen, por ejemplo, en este caso la función vectorial es t al cubo versor i más e a la t, de fea que me ha salido esa e a la t versor j. Bueno, ¿me quieren dictar ya directamente quién es r' de t? ¿Se animan? 3t al cuadrado versor i. 3t al cuadrado. Versor i, perfecto. Más E a la t. e a la t versor j. Y ahí tienen la función vectorial, o sea, la derivada de esa función vectorial. ¿Qué obtienen? Un nuevo vector. Bien, ¿alguna duda? Bueno, Profe, entonces usted... No, Sí, Una sí, decime. consulta. Sí, ¿Lo dejamos como vector siempre ahí, digamos, cuando llegamos a la... siempre, porque ustedes cuando tienen una función vectorial, ¿qué obtienen en el rango? Que es lo primero que yo les dije. ¿Una familia de Un quién? vector. De vectores, claro, es una familia de vectores. ¿Estamos? Sí, queda expresado así, chicos. Es un vector. Bien, Va a muchas quedar- gracias. Ahora sí. Va a quedar expresado así, donde cada una de esas funciones componentes de esa función vectorial son funciones escalares, lo que son las funciones reales. Las funciones reales son funciones escalares, se llaman así. Esto después lo vamos a retomar también a funciones escalares y vectoriales, lo vamos a volver a tomar. Lo vamos a volver a retomar más adelante. Bueno, ¿podemos seguir? Por ejemplo, Sí, esto se aplica cuando hay el movimiento de una partícula respecto del tiempo. Bueno, lo que uno usa en realidad es una función vectorial. Eso es lo que uno está usando. Bueno, acá tienen la definición, tienen la demostración, tienen varios ejercicios acá, si quieren seguir practicando, y tenemos, por supuesto, las propiedades de las derivadas. ¿Qué dicen las propiedades? Y ahí es donde ustedes tienen que tener bien en cuenta cómo, o sea, cuándo es una función escalar y cuándo es vectorial. CNR y U, funciones vectoriales, y CAF, una función real, y C, un escalar, un número. Entonces se cumple que la derivada respecto de C, de T, de C por la función vectorial R de T es igual a C por la derivada de R' de T, por la derivada de esa función vectorial. La derivada respecto de T, de R de T más menos U de T es igual a R' de T más menos U' de T. Es parecido a lo que ya veníamos, a lo que ya sabíamos, ¿o no? La derivada de una suma, la suma de las derivadas. Aquí, ustedes fíjense en la propiedad C. Tienen la derivada respecto de T de F de T por R de T. ¿Qué tipo de producto es? Fíjense, quiero que diferencien entre el C Escalar. y el D. Voy de nuevo. Vectorial. No. Vectorial. El D escalar. El D es escalar, porque tienen el punto. ¿Ven que ahí se nota el Sí. puntito?
Bueno, ese es escalar. Bueno, acá, cuando ustedes tienen en el apartado C, es lo que sería el producto algebraico. El producto algebraico, miren, supongamos que nuestra f de t, para que se den una idea, fuese t al cuadrado, y nuestra r de t sea 2t al cubo versor i, más logaritmo de t versor j. Si ustedes hacen f de t por r de t, es el producto algebraico. Van a multiplicar esa función t cuadrado por esa función vectorial. ¿Y qué van a obtener? Como resultado, una función vectorial. ¿Estamos? Pero no acá, tengan en cuenta, perdón, no lo quiero escribir el punto, no es producto escalar, es producto algebraico. Es un producto algebraico, a diferencia del apartado D, que ahí ustedes sí tienen producto escalar, porque tienen vectores, funciones vectoriales, mientras que en el apartado C tienen una función escalar, una función real que es f, y la función r, que es una función vectorial. Ahí tienen que distinguir la diferencia, por eso no se pone ningún punto, no se pone nada, ¿ven? En el apartado E, tienen el producto como vectorial, ¿sí? Claro, y ustedes si se fijan en las derivadas es, miren, la derivada de f respecto de t por la r sin derivar, más la f sin derivar por la derivada de r de t, que es lo mismo que la regla del producto de derivación. Lo mismo ocurre para cuando tienen el producto vectorial, escalar, perdón. Ahí tienen, ven que se marca el puntito, se lo marca el puntito. Es para que lo distingan cuándo es producto escalar y cuándo no. El del apartado C es un producto algebraico. En el E, y después, por ejemplo, si tenemos la derivada respecto de t de r de f de t, es como si tuviese una función compuesta. Es la derivada de r de f de t por f' de t, por la derivada del argumento. Y si tienen r por r, o sea, producto escalar, y ese producto escalar me da igual a una constante, entonces r por r', escalar r' va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, quiero que estudien, digamos, los teoremas. Quiero que estudien las propiedades. A ver, quiero ver si están demostradas. Están demostradas. Van a quedar para ustedes. A ver. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la integral indefinida de una función vectorial. Sea r de t una función definida como f de t versor i más g de t versor j, una función vectorial definida en el plano. Donde f y g son funciones componentes que son continuos en el intervalo cerrado AB. Entonces, nosotros para calcular una integral indefinida o la primitiva de esa función vectorial r, ¿cómo se calcula? La integral indefinida de r de t, eso va a ser igual a la integral de la función de f de t versor i más la integral de g de t versor j. Esta es la parte que a mí me interesa. Esa. Después, bueno, cómo se calcula esas primitivas o antiderivadas de cada una de esas funciones componentes, pero esto es lo que a mí me interesa. ¿Sí? O sea que si ustedes tienen que calcular la integral indefinida de una función vectorial, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Como la suma de las integrales de las funciones componentes. Claro, las integrales indefinidas de cada una de esas funciones componentes. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer. Y así se trabaja. Ejemplo. Por ejemplo, tienen que resolver la... acá, esperen, déjenme ver una cosita. Si está definida en el espacio. No, bueno, acá creo que es el 3i. Sí, es el 3i, pero está un poquito más abajo el ejemplo. Pero para que ustedes sepan de dónde lo he sacado. Tienen que calcular la integral de r de t de esta función. Que en este caso, la r de t es seno de t
versor i más 1 más coseno de t versor j. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular la integral de ¿quién? Del seno de t versor i más 1 más coseno de t versor j, todo esto multiplicado por el dt, o sea, simplemente he reemplazado la función vectorial. Esto, por definición, esto se calcula como, se resuelve como la integral de la función componente seno de t dt versor i más la integral de 1 más coseno de t dt versor j. ¿Sí? De cada una de esas funciones componentes. Bueno, a ver, y resolvemos, buscamos qué función derivada me da seno de t. ¿Cuál es la primera? Menos coseno. Menos coseno de t versor i. Más. ¿Qué función? Acá integramos. ¿Qué función derivada me va a dar 1 más coseno de t? La integral. Ajá, entonces va a ser t, porque el parámetro es t, más seno de t. Perfecto, no importa, pero está bien lo que me has dictado. T más una seno pregunta. de t versor j. Sí, decime. ¿No podría todo el también proceso. aplicar la integral 2 veces? Porque en 1 Sí. más coseno, o sea, hacer la integral de la suma. Sí, todo lo que ustedes ya saben de las propiedades. Sí, para funciones de una variable. Tal cual. Sí, se separan en dos, porque ahí tienen ustedes una suma. 1 y más el coseno. La integral de 1 es, como me dijo el compañero. Sería Acá, t, sí, sería dt. claro, exactamente. Acá lo que sí, chicos, quiero que busquen una buena tabla de derivadas, una buena tabla de integrales. Porque acá ya no voy a... O sea, no me interesa, yo ya no les voy a explicar los métodos. Si es sustitución, si es por parte, si es trigonométrica. No, yo quiero que ustedes aprendan a usar las tablas. ¿Copiaron el ejemplo? ¿Estamos? Quiero que aprendan a usar las tablas. Entonces, ya me tienen, o sea, si no la saben a la integral, la van a buscar en la tabla y me van a dictar el resultado ya. Y así van a resolver el práctico, con tablas. O sea, estas integrales son sencillas, pero después cuando veamos las dobles, las triples, si no, no vamos a terminar mal el ejercicio. Acá el objetivo ya no es evaluar si ustedes saben los métodos de integración. Se supone que eso ya lo vieron en el análisis 1. Entonces acá usamos tablas ya. ¿Sí? Bueno, ¿copiaron el ejemplito? Sí, profe. Sí. La asistencia de hoy, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Quién es el que me está hablando? Sigüenza. Sigüenza. Lautaro. Lautaro, ¿vos ya has venido a otras teorías? Pregunto. Sí, pero quería saber si, como decía que en la práctica no vamos a poner eso. Sí, y es ¿Lo así. hacemos igual, no? Claro. Así, vamos a seguir igual. Sí, está en clase anterior, pero... Ah, bueno, muy bien, sí. Bueno, acá cuando dice ampliación se refiere en el caso de que ustedes tengan esa función vectorial, pero que la tengan definida en el espacio, ¿sí? Lo único que ahí, fíjense, en que cuando ustedes calculan la integral indefinida, se nos agrega la última componente, ¿ven? Pero por supuesto que tienen que cumplir las condiciones para poder integrar esas funciones componentes. F, G y H tienen que ser continuos en un intervalo cerrado AB. Entonces, la primitiva o antiderivada se la calcula de esta manera. Es para el caso que la tengamos definida en el espacio, ¿sí? A esa función vectorial. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver cómo calculamos la integral definida. La integral definida de una función vectorial r de t en un intervalo cerrado AB se define como la integral de AB de r de t de t como el límite del módulo de la partición P tendiendo a 0 de la suma de I igual a 1 a n de r de t sub i asterisco por delta de t sub i. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Se acuerdan qué era? ¿Sí o no? ¿No les suena la suma de Riemann? ¿No les suena la suma de Riemann?
Eso era, profe, para saber el área bajo la curva. Bueno, es una interpretación geométrica, pero ustedes lo que tenían que tomaban una partición del intervalo, en n subintervalos, ¿no se acuerdan eso? Luego se tomaba el límite. Bueno, eso en realidad es la suma de Riemann, chicos. Pero nosotros, ¿qué nos interesa? Es que esta parte, que nosotros para calcular la integral definida de una función vectorial, ya sea que esté definida en el plano o en el espacio, se calcula como la integral definida de cada una de sus funciones componentes. Eso es lo que me interesa. Esta parte la salteamos nosotros en realidad, pero esto lo tienen que saber de análisis 1. Esto es la definición en realidad de integral definida, pero lo que nosotros a los fines prácticos, ¿qué vamos a hacer? La integral definida de una función vectorial, ya sea que esté definida en el plano o en el espacio, acá lo voy a mover un poquito, o en el espacio, ¿sí? La integral definida de a a b de la función vectorial r de t se calcula como la integral definida de a a b de f de t de t versor i, más la integral definida de a a b de g de t de t versor j. Y si está en el espacio, le agregamos la integral definida de a a b de h de t de t versor k. Esto es lo que me interesa a mí que se acuerden. ¿Se van dando cuenta cómo es en el caso de la función vector de secante de t por tangente de t, dt versor i? Más la integral de 0 a pi sobre 3 de tangente de t versor j de t, más la integral de 0 a pi sobre 3 de 2 seno de t por coseno de t dt, versor k, acá hice algo más, acá puse el revés, esto es dt versor j y acá es dt versor k. Bueno, entonces hay que resolver cada una de esas integrales. ¿Estamos? Bueno, ¿quién era la integral de secante de t por tangente de t? ¿Qué función derivada me da secante por tangente? Secante, puede ser. Exactamente, secante de t, y acá aplicamos la regla de Barrow, ¿entre qué valores? Entre 0 y pi sobre 3. Versor i. Más, ¿qué función derivada me daba tangente? Esa no es inmediata. ¿Se acuerdan o no? Bueno, esta en realidad, si ustedes resuelven, tendrían que resolver la indefinida. Tienen que resolver la tangente de t por dt. Esto se hace con una pequeña sustitución, porque esto lo escriben como seno de t sobre coseno de t. Pero como yo ya les dije, ustedes van a usar tablas. Entonces, esto en realidad es menos el logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de t. Y si no se acuerdan, miro, busco la tabla. ¿Estamos? ¿Entre qué valores? Entre 0 y pi sobre 3. Por el versor j. Más. ¿Qué función derivada me va a dar 2 seno de t por coseno de t? Busco por tabla, seno cuadrado de t. ¿Entre qué valores? Entre 0 y pi sobre 3. Versor k. Y bueno, ahora aplicamos la regla de Barrow. ¿Se acuerdan de la regla de Barrow? El segundo teorema fundamental del cálculo. Secante de pi sobre 3. Acá van a poner secante de pi sobre 3 menos secante de 0. ¿Se acuerdan la regla? Sí, profesor. Bueno, ¿cuánto era el secante de pi sobre 3? Secante es 1 sobre coseno. El coseno de pi sobre 3 es 1 medio. Secante es 2. Y secante de 0 es 1. Entonces acá les queda 2 menos 1. Así. Acá como yo ya lo tengo resuelto, en realidad esto les va a quedar menos el logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de pi sobre 3.
por el versor j. El coseno de 0 es 1 y el logaritmo de 1 es 0. ¿Estamos? Más, acá les va a quedar, más el seno cuadrado de pi sobre 3. El seno de 0 es 0. Entonces acá les va a quedar más el seno cuadrado de pi sobre 3. Que eso es raíz de 3 sobre 2. Pero al estar elevado al cuadrado, les va a quedar 3/4. O sea que en definitiva, resolviendo esto, les va a quedar menos, acá el logaritmo de 1/2, esto ya es parte del, no es ya de la teoría del cálculo esto, más 3/4 versor k. O sea que, esto es versor, la rayita, la flechita. Entonces acá les queda i menos logaritmo neperiano de 1/2, versor j, más 3/4 de k. Y ahí tienen el vector. ¿Qué obtienen? Un vector. ¿Sí? Mucho cuidado cuando trabajemos con funciones vectoriales. Siempre obtenemos un vector, ¿no? Siempre un vector. Bueno, ¿podemos seguir? Sí. Bien. Sigamos. La clase debe un poquito larga. Es largo el tema, pero bueno. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, tiene aplicaciones geométricas y aplicaciones físicas. En el caso de las aplicaciones geométricas, ¿qué quiere decir cuando una curva es suave en el plano o en el espacio? Decimos que una curva, una función vectorial r de t igual a f de t versor i más g de t versor j, o r de t igual a f de t versor i más g de t versor j más h de t k, es suave en un intervalo abierto y prima si f', g', h' son continuos en i. Y además, r' de t es distinto del vector nulo. Ahí fíjense en que el 0 no es un 0, está con negrita, porque eso se refiere a que es un vector, que es distinto del vector nulo, para todo valor de t en el intervalo. Una curva suave quiere decir que no tiene picos, chicos. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una curva así, que tiene un piquito, esa no es suave. Esa no es una curva suave. Si tienen otra así, esa tampoco es suave. Pero, por ejemplo, si la curva hace así, esa sí es suave. Eso es lo que dice la definición. ¿Sí? Que no tiene piquito. Si tiene ese piquito, entonces no me sirve. No es suave. Bueno, ¿cómo se calcula la longitud de arco de una curva? Se hace una curva suave, o sea que no tiene esos piquitos, dado por x de r de t igual a x de t versor i más i de t versor j, está dado en función de las coordenadas x e y, a diferencia de f y g, ¿ven? Está dado en función de coordenadas. En un intervalo cerrado AB, la longitud de arco de C sobre ese intervalo se calcula como la integral definida de A a B del módulo de R' de T. ¿Quién es R'? Este es un vector, no se olviden. ¿Quién es R'? Entonces, ¿cómo se va a calcular ese módulo? La raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. ¿Sí? Bajo el signo de esa raíz por dt, porque no se olviden de que estamos calculando el módulo de ese vector, donde el R' es x' de t, versor i más y' de t, versor j. Y a esto se llama, esto que tienen acá en realidad es el ds, que es el diferencial de la longitud de arco. Esto se lo llama ds. Bien, eso se llama el diferencial del arco de curva, por eso lo llamamos ds, que lo tienen escrito acá. ¿Sí? Y si la longitud de arco de curva de una curva suave, de una función vectorial definida en el espacio como x de ti más y de tj más z de tk en un intervalo cerrado AB, la longitud de arco se la calcula como la integral definida de A a B del módulo de R' de t de t, donde esto no es otra cosa que el diferencial de la longitud, el ds. ¿Estamos? Esa es la definición.
Bueno, esto en la práctica, vamos a ver cómo se calcula la longitud de arco. A nosotros nos van a dar la función vectorial, que puede estar definida en el plano o en el espacio, y luego vamos a derivarla, calcularle su módulo, y calcular esa integral definida entre A y B. ¿Sí? Bien. La interpretación geométrica, bien sencillo. La derivada de una función vectorial, nosotros por definición vimos que era el límite de delta de t tendiendo a 0, de r de t más delta de t menos r de t sobre delta de t, siempre y cuando ese límite exista. Yo les dije de que esa función vectorial tenía como representación gráfica una curva, que ahí si ustedes se fijan es esa curva C. ¿Quién es R'? En realidad R' es el vector tangente a esa curva en el punto P. ¿Quién es R'? Vuelvo a repetir. Acá, esto que está con azul, chicos, esto es R' de T. Ahí se me ha borrado, no sé cuál pegarlo. Eso es R'. R', o sea, la derivada de esa función vectorial, es el vector tangente a la curva, a esa curva C, en el punto P. Eso es lo que ustedes se tienen que acordar. ¿Cuándo va a existir esa R'? Eso es lo que se tienen que asegurar. Es cuando, y acá ya les digo, es cuando no, es diferente del vector nulo. Esa R' va a existir siempre y cuando sea, o sea, la R' no sea igual al vector nulo. Entonces nosotros decimos, en realidad, que la R', la derivada, es tangente a la curva en el punto C, en el punto P, siempre y cuando existe esa derivada y sea distinta del vector nulo. Esa es la condición. ¿Estamos? Eso es lo único que se tienen que acordar. ¿Quién es el R'? El vector tangente a la curva C en el punto P. ¿Y cuándo va a existir? Siempre y cuando esa exista y sea diferente del vector nulo. Bueno, también podemos, y esto no es más que fórmulas, chicos. En la práctica son fórmulas, nada más. Podemos calcular el vector tangente unitario. ¿Cómo se lo calcula y se lo denota con la letra T mayúscula? Es igual al R' de T sobre su módulo, sobre el módulo de R' de T. Ese se llama vector tangente unitario. ¿Cuál es el vector normal? El vector normal se lo calcula como T' de T, o sea, la derivada del tangente unitario sobre su módulo. ¿Sí? A la hora de hacer la práctica, uno tiene anotadas las fórmulas hasta que me las acuerdo, ¿sí? Por supuesto que para calcular ese vector normal, tiene que ser el vector tangente unitario de la derivada distinto del vector nulo. ¿Ven que lo hacen como gordito? Esto es el vector nulo, por eso le pone la flechita arriba. Y también podemos tener lo que se llama la curvatura. La curvatura es, siempre y cuando tengamos una curva suave, representada por R de T, por esa función vectorial, la curvatura es el módulo de T', del tangente unitario, sobre el módulo de R' de T. ¿Sí? O sea, cuando ustedes tienen, ¿qué es lo que nos miden en realidad la curvatura? Si ustedes tienen la curva, yo voy a hacer un dibujito. Bueno, en realidad, ¿qué mide la curvatura, chicos? Lo que mide la curvatura es qué tan rápido cambia de dirección la curva en un punto. Por ejemplo, viene viajando, por eso yo le hice el dibujito. Y hasta acá viene con una curvatura suave. Y de repente en este punto cambia. ¿Sí? O sea, ¿qué mide la curvatura en realidad en este punto? Mide qué tan rápido cambia de dirección la curva en un punto. Eso es lo que mide la curvatura.
¿Estamos? Después viene, acá en este punto, también cambia. Ahí cambia. Bueno, ¿qué aplicaciones físicas tenemos? Si ustedes tienen la función vectorial de la forma x de t versor y más y de t versor j, o sea, dado con las componentes. La función es componente que está dado con las coordenadas. El vector velocidad. ¿Quién va a ser la velocidad, chicos? Y esto ya lo han visto en física. ¿Quién va a ser la velocidad? La derivada de quién? De esa función vectorial. O sea que la velocidad no es otra cosa que r' de t. ¿Que cómo se calculaba? X' de t versor y más y' de t versor j. Esa es la velocidad. ¿Cómo se calculaba la aceleración en física? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba la aceleración? Bueno, la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad o bien la segunda derivada de esa función vectorial. La segunda derivada de r de t. ¿Sí? O sea que va a ser la segunda derivada de x de t versor y más la segunda derivada de y de t versor j. La rapidez, ¿cómo se calcula? La rapidez simplemente es el módulo del vector velocidad, o sea que es el módulo de r' de t. Entonces, ¿cómo se calcula? En el caso de que acá ustedes tengan esa función vectorial en el plano, que sea x de t versor y más y de t versor j. Esa rapidez se calcula como x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado bajo el signo de esa raíz. ¿Bien? Y eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? No,